Hola, mi nombre es Emiliano Scaglia y en esta presentación les voy a hablar sobre metodología de la investigación epidemiológica. Desde el inicio del cursado, fuimos estableciendo diferencias entre dos corrientes de la epidemiología. Una epidemiología clásica, apoyada en el paradigma positivista del riesgo, la cual representa en la actualidad el enfoque dominante, y una epidemiología crítica, surgida en Latinoamérica entre 1970 y 1980 en torno al eje de la determinación social de la salud, y con una clara perspectiva contrahegemónica. Además de los paradigmas que las respaldan, es posible distinguir otros elementos. Con respecto al objeto de estudio, para la epidemiología clásica se trata de la enfermedad poblacional biologizada, mientras que para la epidemiología crítica se trata del proceso salud-enfermedad colectivo, con su determinación histórica y social. Al respecto del marco teórico, en la epidemiología clásica se reduce a las ciencias biológicas y estadísticas, algo inaceptable para la epidemiología crítica, por lo que incorpora todas las disciplinas del campo social. Y por último, el campo metodológico, que para la epidemiología clásica está restringido a las técnicas cuantitativas. Sin embargo, la epidemiología crítica busca incorporar también las estrategias cualitativas de manera autónoma o en combinación con las anteriores, lo que se conoce como triangulación. El seminario de hoy tiene como objetivo desarrollar este último punto, es decir, las técnicas de investigación epidemiológica. En particular, lo que voy a abordar son las técnicas cuantitativas, dejando para más adelante las cualitativas. Es un tema muy complejo, que lo he simplificado para no extender demasiado el seminario. Si les interesa, al final de la presentación les dejo bibliografía con la que pueden ampliar el tema. Existen diferentes criterios para clasificar los diseños de investigación que utiliza la epidemiología clásica. Un criterio es según la intervención del investigador. En los observacionales, el investigador se limita a describir o analizar exposiciones o efectos en poblaciones al natural, o sea, sin intervención previa por parte del epidemiólogo. En cambio, en las experimentales, el investigador asigna aleatoriamente la exposición. Por ejemplo, se genera un grupo de población expuesta intencionalmente y se lo compara con otro grupo expuesto a un placebo. Otro criterio es la temporalidad de la recolección de datos. Este es un criterio muy confuso que admite diferentes interpretaciones, por lo que últimamente se desaconseja su utilización. Actualmente se utiliza para referirse al momento de ocurrencia de la enfermedad o efecto de interés con respecto al inicio del estudio. Si la enfermedad ocurrió en el pasado, se habla de estudio retrospectivo. En cambio, si la confirmación de los casos se va realizando a medida que transcurre el estudio, se habla de prospectivo. Otro criterio es el tipo de seguimiento. En un estudio longitudinal se recogen datos de las variables en numerosos puntos del tiempo. En definitiva, se evalúa todo un periodo de la vida del participante del estudio. En cambio, en los transversales, se realiza una sola medición, en un solo punto del tiempo, donde se recogen simultáneamente datos de la exposición y del efecto. Habitualmente se los compara con una foto, a los transversales, mientras que a los longitudinales se los compara con una película. El cuarto criterio tiene que ver con la verificación o no de hipótesis causales. Por un lado, tenemos estudios de tipo descriptivo, cuyo objetivo justamente es describir según diversas variables a una población específica. En cambio, los analíticos buscan comparar dos poblaciones con diferente exposición, confirmando o descartando una hipótesis que la relacione con una enfermedad. El último criterio se relaciona con la unidad de análisis del estudio. Si bien la epidemiología, por definición, trabaja con poblaciones, a la hora de investigar, sobre todo la epidemiología clásica, prefiere fragmentar su objeto de estudio en pequeñas porciones, o sea, individuos. La inmensa mayoría de diseños metodológicos se organiza en torno a mediciones individuales, o sea, de los participantes del estudio. La excepción a esta regla son los estudios con datos agregados, también llamados ecológicos, en donde los datos analizados corresponden a un promedio de un grupo poblacional. Ahora vamos a ver ejemplos y características particulares de cada uno de los diseños. Comencemos con los estudios experimentales. Obviamente, los diseños experimentales en humanos se encuentran supervisados por estrictas normas éticas, que buscan impedir el daño potencial a los sujetos en estudio. Por lo tanto, lo que se suele evaluar son intervenciones supuestamente positivas para la persona expuesta.
El tipo más habitual de estudio suele ser el ensayo clínico. La población de este tipo de diseño surge del ámbito hospitalario asistencial. Generalmente se comparan dos grupos de pacientes, unos expuestos y otros no, en quienes se pretende evaluar la eficacia de un determinado tratamiento, de una medida preventiva o de un método diagnóstico. El elemento central y que define lo experimental es que el investigador controla la exposición de los sujetos, define quién recibe el tratamiento experimental y quién recibe el placebo. Hay que aclarar que en realidad para evitar sesgos en la investigación se suele recurrir a la técnica del doble ciego y de la asignación al azar de los sujetos expuestos. Esto quiere decir que mediante un sorteo se igualan las probabilidades de recibir o no la intervención en estudio, y al mismo tiempo ni el participante ni el investigador tienen conocimiento si el tratamiento administrado es el real o el placebo. La proliferación de este tipo de estudios que se sitúan en un punto intermedio entre la investigación clínica y la epidemiológica ha dado lugar a una rama de la disciplina denominada epidemiología clínica, que sirve de sustento metodológico a la famosa medicina basada en la evidencia. Otro tipo de estudios experimentales, más cercanos a la concepción tradicional de la epidemiología, son los ensayos de campo. A diferencia del ensayo clínico, aquí la población forma parte de una comunidad, es decir, no se trata de pacientes, sino de habitantes de una región que son sometidos a alguna intervención cuyo fin es prevenir una enfermedad. Son muy usados para la evaluación de la eficacia de las vacunas. Continuamos con los estudios observacionales descriptivos. Como se mencionó antes, a diferencia de los estudios experimentales, en los observacionales el investigador solo recoge la información, sin intervenir ni administrar ninguna exposición. A su vez, cuando se habla de estudios descriptivos, se hace referencia a un estudio cuyo objetivo principal es conocer la distribución poblacional de una enfermedad, evento o característica particular según las clásicas variables de tiempo, lugar y persona. Los diseños descriptivos de corte transversal permiten calcular prevalencia y los de corte longitudinal incidencia. Son útiles para conocer la prevalencia de una enfermedad, pero también de un factor de riesgo, por ejemplo, tabaquismo. También son útiles para describir la incidencia de una patología según momento del año, ejemplo, el dengue en Argentina, según la localización geográfica, por ejemplo, el Chagas, o según características del paciente, ejemplo, el estado inmunitario. Aquí justamente tenemos un ejemplo de un estudio de prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en un área de salud realizado en España. Justamente lo que pudieron calcular es la prevalencia en la población de hipertensión arterial, de hipercolesterolemia, de diabetes, de obesidad y de tabaquismo. En los diseños analíticos se comparan dos o más poblaciones con el fin de confirmar o rechazar una hipotética asociación entre un factor de riesgo y un evento. Puede preguntarse, a modo de ejemplo, ¿entre los fumadores se producen más casos de cáncer de pulmón que entre las personas que no fuman? O de igual modo, ¿entre los pacientes con cáncer de pulmón es más frecuente el antecedente de tabaquismo que entre la población que no padece cáncer? Estudios de cohorte. El punto clave en torno al cual se organiza este diseño es la ausencia del efecto que se quiere medir. Es decir, si se trata de una enfermedad, ninguno de los participantes debe sufrirla inicialmente. Se arman dos grupos. En uno se reclutan personas expuestas al factor de riesgo investigado, ejemplo fumadores, mientras que el otro se forma con participantes no expuestos, en este caso serían no fumadores. Se realiza un seguimiento que puede durar días, meses o años, durante los cuales se evalúa periódicamente si aparece la enfermedad estudiada. Al finalizar el seguimiento, se realiza el cociente entre la tasa de incidencia en el grupo expuesto con la tasa de incidencia del grupo no expuesto. Este cálculo, que se denomina riesgo relativo, indica la fuerza de asociación entre la variable de exposición y el efecto. Cuanto más alejado del valor 1 se encuentra el resultado, se dice que es mayor la fuerza de asociación. En cambio, si el riesgo relativo es igual o muy cercano a 1, implica que la incidencia es similar en ambos grupos comparados, por lo que no se puede concluir que haya asociación. Luego de los estudios experimentales, los de cohorte
son los más valorados para demostrar asociación entre variables. Claramente la exposición precede al efecto, lo que no está siempre claro en otros diseños de investigación. Además, son los únicos que permiten calcular incidencia y por ende el riesgo relativo. La principal desventaja es su duración, sobre todo si se investiga una patología que se desarrolla luego de muchos años. Al ser tan prolongados, aumentan los costos y la posibilidad de pérdida de seguimiento de algunos participantes. En los estudios de casos y controles, se compara un grupo de personas que tienen la enfermedad o evento en estudio, estos serían los casos, con otro grupo de personas que no la tienen, que actuarían como grupo control. A diferencia de los estudios de cohorte, que partían para el armado de grupos de la exposición, aquí se arman los grupos según la presencia o no del evento. Por ejemplo, se podrían armar un grupo de pacientes con cáncer de pulmón, o sea, los casos, y compararlo con un conjunto de personas en las que se descartó la presencia de cáncer de pulmón, o sea, los controles. Una vez definidos los grupos iniciales, se investigarán los antecedentes de todos los participantes, buscando en su historia pasada evidencias de la exposición al factor de riesgo estudiado. Ejemplo, se evaluará la historia de consumo de cigarrillos, años de duración, cantidad de consumo, etc. El grupo de los casos habitualmente se conforma con pacientes de los propios servicios de salud, lo que permite muchas veces utilizar los datos de la historia clínica para obtener información retrospectiva de la exposición. Esta relativa facilidad para reclutar los casos es una de las principales ventajas de este tipo de estudios, ya que implica menores costos y menor duración del estudio. Además, permite estudiar enfermedades o eventos raros que ocurren con baja frecuencia o que demoran muchos años en manifestarse. En cambio, sus principales desventajas son que, por su diseño, no permite calcular la incidencia, que es necesaria para la obtención del riesgo relativo, que es el mejor indicador de fuerza de asociación. En estos estudios solo se puede determinar el odds ratio, el OR, que no viene al caso explicar cómo se calcula, pero sí aclarar que resulta menos preciso que el riesgo relativo. Otra desventaja es que son estudios más propensos a presentar sesgos o errores sistemáticos. La aparente facilidad para reclutar participantes del estudio se opone a la gran complejidad que tiene definir la representatividad de la muestra. La población hospitalaria con la cual se suele trabajar no siempre representa adecuadamente a la población general, que es a la cual se le van a querer extrapolar los resultados de la investigación. Estudios transversales o de prevalencia. Tienen la característica de que se seleccione una población a estudiar, sin considerar previamente ni la presencia de la exposición ni de la enfermedad. De hecho, justamente sirve para calcular la prevalencia de ambas, o sea, de los factores de riesgo y de la enfermedad. Habitualmente se trabaja con una muestra que tiene que ser representativa de la población general. Obviamente, aquí no se elige una cierta cantidad de casos, como en los de casos y controles, ni un número determinado de expuestos, como en los de cohorte. Aquí se miden simultáneamente, al mismo momento, tanto la exposición como el efecto. Por eso son transversales y no longitudinales. Continuando con el ejemplo del tabaquismo y el cáncer de pulmón, en un estudio transversal se definiría primero una población, por ejemplo, estudiantes universitarios. Luego se calcularía una muestra y a esos integrantes de la muestra se los evaluaría simultáneamente para determinar si tienen cáncer de pulmón y si tienen antecedente de tabaquismo. Este tipo de diseño puede ser descriptivo o analítico. Cuando se limita a reflejar la prevalencia de la exposición o del efecto, se considera descriptivo. En cambio, cuando se comparan las prevalencias y se mide la fuerza de asociación con el cálculo del odds ratio y o razón de prevalencias, se considera de tipo analítico. Las principales ventajas de estos estudios son su relativo bajo costo y que son los únicos que pueden estimar prevalencia. Por el contrario, las desventajas son muy similares a las de los estudios de casos y controles. Los estudios ecológicos se diferencian de todos los anteriores en que la unidad de observación es un grupo de personas, no cada persona por separado. Es decir, en los tres tipos anteriores se realizaban mediciones individuales, se evaluaba cada caso, cada expuesto, cada integrante de la población.
En los ecológicos no hay mediciones individuales. Los datos con los que trabaja son indicadores poblacionales, es decir, datos que resumen alguna característica de la población. Es sumamente variable el tamaño del grupo analizado. Puede compararse datos promedios de países, de ciudades, barrios o manzanas de una ciudad. Por ejemplo, se podría evaluar la tasa de incidencia de cáncer de pulmón en la ciudad de Rosario en relación con el promedio de consumo de cigarrillos de sus habitantes y comparar con los mismos indicadores, pero de la ciudad de Mendoza. La principal desventaja es que como los datos son en definitiva un promedio de la población, desde la perspectiva positivista se juzga como poco preciso y sujeto a interpretaciones falaces. En cambio, desde la mirada de la epidemiología crítica ocurre justamente lo contrario. Se revalorizan este tipo de estudios ya que permiten investigar condiciones sociales que solo se expresan en los grupos y que por el contrario se vuelven imprecisas al medirlas individualmente. Acá tenemos un ejemplo justamente. De todos modos, la epidemiología crítica busca enriquecer las técnicas de investigación, incorporando además el análisis cualitativo con el objetivo de comprender el proceso de determinación de la salud de manera profunda y contextualizada, aunque ello suponga menores posibilidades de generalizar sus resultados. Algunos ejemplos de estas estrategias cualitativas pueden encontrarlas en el cuadernillo de la lectiva. Bueno, para finalizar, les recomiendo esta bibliografía en la que pueden ampliar los temas que estuve desarrollando. Muchas gracias por escucharme.